Muy bien, comenzamos a platicar hoy de uno de los temas que teníamos en Bitácora, vivir de lo que cultivamos, o sea, una idea de tener el chance de tener propios huertos sostenibles. La gente del CENTA está trabajando en esto a nivel de expansión agropecuaria. Nos acompaña el ingeniero Yasmin Hernández, que es agrónomo del CENTA, y le damos la bienvenida. Nos interesa mucho el tema porque ya en varios países ha probado ser una forma de sostenibilidad, ¿verdad? Exactamente. En el caso de tener un huerto casero, por decirlo así, no es necesario tener gran extensión de tierra o tener también bastantes insumos. Uno, si vive en la ciudad o si vive en el campo, puede tener un huerto casero y hay unos parámetros que se deben de tomar en cuenta. Lo primero es el sol, porque como sabemos todas las plantas, al igual que nosotros, necesitan bastante sol. Entonces la cantidad de sol, analizar en mi casa, por ejemplo, qué cantidad de sol entra, dónde es la parte que es un poco húmedo, el agua, la tierra. La tierra, hay diferentes sustratos que se pueden utilizar, se pueden comprar o se pueden mezclar y nosotros ahí, ¿verdad?, hacer las mezclas y poder sembrar. En el caso del agua, como CENTA recomendamos a todos los productores de que el agua potable o el agua clorada no es muy adecuada para las plantas porque tiende a dañarlas. Entonces uno puede utilizar agua potable, pero se deja reposar. Nosotros le decimos serenar, que se dejan en reposo para que se evapore el cloro y entonces ya de ella se puede utilizar. Es una alternativa para el consumo familiar porque un huerto aporta alimento, se pueden tener medicinas en la casa, hay muchas plantas medicinales. También puede ser una manera de convivencia porque se pueden involucrar toda la familia, hijos, esposa, esposo, ¿verdad? Y aparte que se tiene el alimento, que es lo más principal. Ajá. Te volvés sostenible y esa es la tendencia en muchos países. Y tú me hablabas de que te gustaría hacer hincapié también en no solo hablarle tal vez a las personas que tengan espacios grandes o que vivan en zonas rurales, sino a esta gente que vive en la ciudad, que tiene poco espacio y cómo hacerlo. Hoy en día es bastante común los huertos urbanos o periurbanos y no necesitan gran cantidad de espacio. En 1 metro cuadrado se pueden tener diversidad de cultivos y eso también es importante para el control de plagas y enfermedades. Tener diversidad hace que lleguen menos insectos dañinos y más benéficos, por ejemplo las abejitas, ¿verdad? Y todo eso que sirven para la polinización. También aparte de que nosotros no comemos ni consumimos una sola cosa, sino que tener, por ejemplo, un huerto de hierbas aromáticas diversas, hasta repelen zancudos, mosquitos y nos sirven en la cocina. ¿Cómo estamos con el tema, digamos, de la extensión, conociendo obviamente las limitantes que tiene la vivienda, sobre todo social, en nuestro país, que son bastante más restringiditas, ¿verdad? ¿Cómo se puede aún así crear de alguna manera? ¿Qué superficie necesitamos? Vaya, en el caso como CENTA, CENTA ahorita tiene 40 agencias de extensión en todos los departamentos del país, abarca todos los 14 departamentos. Entonces, mediante CENTA se está promocionando lo que son los huertos caseros, los huertos comunitarios, los huertos escolares. Hay proyectos también que se está trabajando con eso. Y lo que nosotros les recomendamos a todos los productores que atendemos es de que produzcan su propio alimento, que no sea solo granos básicos y maíz, sino que produzcan hortalizas, algunas hierbas, inclusive flores también. Hay unas que atraen, como les mencionaba, insectos benéficos y también son alegres, ¿verdad? Todas las señoras les gusta. Entonces nosotros les recomendamos ahí, por ejemplo, qué materiales utilizar, el espacio, cómo preparar la tierra. Entonces se está trabajando bastante en eso, en mucha promocionar. Gente se pregunta, perdón, Yasmin, sobre los químicos que te venden en muchos viveros como abonos y ese tema, pero les preocupa que entonces su producto ya no sea orgánico, que ya no sea tan saludable. ¿Cómo podemos saber qué sí es lo que necesita ese cultivo y qué no? Ajá.
le agradezco mucho el recordatorio. En el caso del manejo, también estamos promocionando lo que es el manejo agroecológico o manejo orgánico de todos los cultivos. Se está trabajando bastante en eso y entre las alternativas son que con las mismas plantas nosotros podemos controlar algunos insectos que causan daño a otras. Por ejemplo, a manera de un ejemplo, yo sé que esto es bastante grande, hay un montón de recetas, ¿verdad? Se puede utilizar el ajo con el chile, así como licuado o machacado, para controlar algunas moscas, algunos gusanitos ahí que atacan algo otras plantas. E igual hay otras alternativas, o sea, las mismas plantas repelen insectos y nos ayudan a controlarlos. En el caso de lo de la fertilización, que sería para no utilizar químicos, si en su casa, por ejemplo, tiene un patio grande, puede hacer una compostera de ir recogiendo todos los residuos que salen de su hogar, hojas, cáscaras. Para abono orgánico. Ajá, para hacer abono orgánico, para que este se descomponga y luego utilizarlo en los cultivos. E inclusive hasta de sustrato también funciona. Correcto, eso sí. Ahora, siempre con el tema de la extensión que se me preguntas, la superficie, es de pronto lo que más me preocupa, porque hay algunos que sí tienen un solarcito atrás y es súper aprovechable, ¿verdad? Hay algunas variedades, por ejemplo, de plantaciones que ocupan menor cantidad de espacio por raíz, por ese tipo de cuestiones. ¿Qué es recomendable? Vaya, si sus espacios son pequeños, necesitan producir plantas que sean, que lo que usted vaya a consumir sea, por ejemplo, el tallo, la hoja o los brotes. Tal es el caso de la lechuga, del romero, rábano, rábano porque igual es albahaca. La papa sí requiere un poco más de espacio en cuanto a lo de la tierra. También hay alternativas en el caso de que si no hay un espacio así en lo ancho o en lo largo, también se puede hacer agricultura o huertos caseros de manera vertical, que usted utiliza una pared o un espacio donde pegue luz y comienza a sembrar así. Como en tarima, ¿verdad? O algo así. Como en terracitas. Ajá, como en terracitas. Bueno. Entonces se puede reciclar también algunos productos para poder, tener. Bien bonito, hasta se ve bonito. Eso es una buena idea. Vivir de lo que cultivamos es un challenge realmente muy, pero muy interesante que deberíamos todos probar. Ingeniero Yasmín Hernández ha estado con nosotros, es agrónomo de Senta El Salvador. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? Sus coordenadas a pie de pantalla y nos vamos de inmediato con el compadre.